Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya tenemos abiertamente la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Hoy vamos a estar hablando de la soledad como factor de riesgo, y en la columna anterior con Gabriela ya comenzamos a ver cómo ha afectado el distanciamiento social en la salud mental, para hoy ya enfocarnos y analizar la soledad como factor de riesgo. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes para los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto retomar este tema que ha sido uno de los grandes problemas que ha traído aparejada esta pandemia, el tema de la soledad. Y hoy, si bien ya comenzaste a hablar la columna pasada, vamos a ver la soledad como ese factor de riesgo, y yo te diría que vamos a ir transitando, quizás tengamos que retomar un poquito lo que estuvimos hablando la columna pasada. Claro que sí. Bueno, habíamos hablado de la soledad y la solitud, habíamos hecho la diferencia, discernido un poquito lo que es la soledad como el sentimiento subjetivo y de connotación negativa. Uh-huh. Independiente de si estamos en un grupo o con otras personas. Esa es la soledad, lo que sentimos cada uno, y evidentemente no es lo mismo para todos. Claro. Y tiene esa connotación negativa, que es lo que la caracteriza y la diferencia de la solitud, que es ese estar solo disfrutando de nosotros mismos, de actividades que nos resultan placenteras, del autoconocimiento. Básicamente esa es la diferencia. También estuvimos hablando de cómo estar solo iba cambiando a través de los siglos de la cultura, cómo genéticamente estamos predispuestos para vivir en grupo. Claro. Para poder apoyarnos con nuestros congéneres, con nuestros pares, para ir superando diferentes obstáculos. Y bueno, este fenómeno de la soledad, como tú bien decías, es algo que ha impactado fuertemente en la pandemia, se ha hecho como más evidente. Uh-huh. Algo de lo que comentábamos el otro día es que generalmente cuando vamos al doctor, o las personas van al doctor, se pueden quejar de que le duele el pecho, que le duele una rodilla, pero muy pocas veces dicen que sienten soledad, se quejan de la soledad. A pesar de que la soledad es un fenómeno que afecta a todos los grupos etarios. Claro. No es exclusivo ni de los jóvenes, ni de los adultos, ni de los mayores, pero sí es particularmente peligroso en las personas de mayor edad. A ver, ¿por qué esto, Gabriela? Abunda mucha bibliografía al respecto y muestran cómo esto genera no solamente un deterioro mental, algo que también veníamos hablando en otras instancias, en otras charlas, que afecta las redes vinculares de la persona, su desarrollo cognitivo, su salud mental. ¿Y qué pasa? Esta soledad, aislarse, no tener vínculos emocionales, no practicar lo que es el lenguaje, las habilidades sociales, esto puede llevar a que se acelere esto que hablábamos cuando hablamos de Alzheimer, sí. Que mantener vínculos, que estar conectado, que practicar actividades nuevas, diferentes, nos ayudan de alguna manera a enlentecer ese proceso de deterioro. Claro. O sea que de alguna manera este proceso de la soledad y de aislamiento podría estar incidiendo en la aceleración del deterioro cognitivo. Exactamente, es un factor de riesgo. Pasa a ser, por este estudio que hicieron en Caltech University, en donde hablaron de esta sustancia que recubre los axones, que son los que llevan la información, y que en el Alzheimer son los que se ven afectados también, este recubrimiento de mielina, son los que se ven afectados y los que hacen que esta enfermedad progrese, como ya dijimos, es progresiva, irreversible e incurable. Es decir, una vez que se comienza a desarrollar, lo único que podemos hacer al momento de hoy, a la actualidad, es enlentecer ese proceso. Y ellos han visto que ese proceso de desmielinización de los axones provoca que se dé este deterioro cognitivo, y en mayor porcentaje en las personas mayores, llevándolos a esas enfermedades cognitivas.
y que no solamente lo afectan cognitivamente, su salud mental, sino que también su salud física. Claro. Es que el ser humano es como un todo, ¿no? No es solo lo físico, también es lo mental, para los que creen es lo espiritual, también es como un combo. Así es, como lo define Salud, la Organización Mundial de la Salud. El ser humano es un ser biológico, biopsicosocial, es decir, es multidimensional. No podemos solamente enfocarnos en un aspecto en que esté biológicamente sano, que tenga niveles adecuados de colesterol, que tenga presión arterial adecuada. No es suficiente. Hay muchos otros factores que van incidiendo y la soledad es uno de ellos. Y hablando de esto, el factor de riesgo de la soledad es muy importante y tiene una incidencia mayor en la enfermedad física y mental que el alcohol, que la obesidad, que la polución ambiental, y es el equivalente a fumar 15 cigarrillos por día. Esto fue alguna de las cosas a las que arribaron en este estudio de Caltech University. Es muy serio lo que estás diciendo, te quedo sin palabras escuchando. Repetí, por favor, Gabriela, lo que acabas de decir, porque los datos que compartís son alarmantes, ¿no? Son alarmantes. Y no es por alarmar, sino es por esto que decimos, ¿no? Digo, de tomar acción. Claro. Ahora que me decís esto, me gustaría comentarles que dicen que la próxima pandemia es la soledad, que para el 2030 esa va a ser la próxima pandemia. ¿Recuerdan lo que hablamos de estas personas mayores en Japón que preferían ir a la cárcel a estar solo en sus hogares, o que la solución de acompañamiento que les daban a nivel gubernamental era un robot, un perro robot o un robot que hacía ejercicios y charlaba con ellos? Y esto estaba previsto para antes de la pandemia, de que así sería. Claro. Sí, por eso que tú me preguntabas, Andrea, sobre la incidencia en la enfermedad física y mental, es que la soledad es un factor de riesgo mayor que el alcohol, mayor que la obesidad, mayor que la polución ambiental, y es el equivalente a fumar 15 cigarrillos por día. El efecto que puede tener en nuestra salud física y mental. El estar largos periodos sintiéndonos solos, sintiéndonos abandonados, sin redes sociales, sin apoyo, sin eso tan importante que es para el ser humano y que lo vemos desde el bebé, el contacto físico. Una caricia, un beso, un apretón de manos. Claro, pero esta pandemia de alguna manera nos ha hecho, no solo a las personas mayores, a todos, no importa la edad que tengamos, rever un poco todo eso que decís, esa afectividad, ese cariño que el ser humano es tan importante, los afectos. Pensemos que no nos podemos besar, que no nos podemos abrazar. No me quiero ir de tu tema, pero digo, es como que nos ha afectado a todos y tendremos que ver las consecuencias de todo esto, ¿no? Estás visibilizando el futuro, porque para el próximo miércoles vamos a hablar justamente de esto que tú traes. Lo que nos va a dejar la pandemia, claro. Lo que nos va a dejar y cómo vamos a afrontar la pospandemia. Y bueno, esto como tú decías, este fenómeno, realmente es muy fuerte. La pandemia nos ha permitido pensar en esto, tener ese tiempo que muchas veces decíamos, bueno, a mi amigo lo voy a ver, no sé, en las vacaciones, a mis padres los voy a visitar para Navidad, para Año Nuevo. Y esta pandemia nos hizo ver lo importante que es ese contacto físico, afectivo, el hacer las cosas cuando podemos y no postergarlas. Porque ahora no fue una situación laboral, no fue que prefería hacerme un viaje, fue que algo exterior, exógeno a mí, me obligó a mantener esa distancia. ¿Sabes que a propósito de esto que estás diciendo, comparto, es un mensaje de una abuela que me decía los otros días, ¿qué va a ser de mis nietos? ¿Cómo se van a crear estos chiquilines? Son chiquitos los nietos de esta abuela, tienen poquito tiempo, entre 1 año, 2 y 3, y dice, qué horror, dice, durante esta pandemia no los he podido besar, no me han podido besar, se van a criar con falta de afectividad. Esa pregunta que se hacía esta abuela, creo que
cuando ella me dijo, claro, no me había puesto a pensar, ¿no? Pero son preguntas que se nos vienen, cómo se están criando estas generaciones más chiquitas con este distanciamiento social, porque los demás lo estamos viviendo, pero de alguna manera sabemos que no es natural. Sin dudas, la verdad que es una preocupación muy real, muy valedera y muy importante. Y ahí podemos ver la importancia de las personas mayores con esa capacidad de dimensionar todo esto. Lo importante que es el afecto en estas etapas tempranas. Es cuando el sujeto está construyendo su forma de vincularse con los demás. Es lo que Piaget llama el preoperatorio, que es cuando empiezan a hacer su desarrollo cognitivo los niños. Esto es algo que vamos a hablar el próximo miércoles, de los desafíos y oportunidades de la pospandemia. Ese va a ser el tema de la próxima charla, y esto que pregunta la señora, esa sí es una pregunta sumamente ajustada y sumamente real, y es algo que entre todos debemos ver cómo lo solucionamos. Y aunque no estamos en la pospandemia, es el momento de comenzar a construir estrategias para poder sobrellevar esta situación que nos va a quedar después. Como dijimos otras veces, va a haber mucha afectación en la salud mental de las personas. Y cuando digo personas, sí de las personas mayores, pero también de las otras franjas etarias. Va a haber mucha afectación. Y eso lo vamos a estar explorando y vamos a buscar algunas estrategias para poder sobrellevar de la mejor manera. Porque la soledad es uno de los factores que está incidiendo. Va a afectar y vamos a tener que comenzar a construir desde allí. Algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, Reino Unido y Japón, que son de los que exhiben estadísticas de las más confiables, dicen que alrededor del 40% de los estadounidenses, es decir, 50 millones de personas, se sienten solos. Y hay más fumadores, hay más personas que se sienten solas que fumadores. Y hay 3 veces más de personas que se sienten solas que de diabéticos. Creo que son algunos números que realmente nos impactan. Impactantes, y que además la soledad y todo esto trae aparejado, además de estos números que realmente son escalofriantes, nos ponemos por datos también que se manejan a nivel de la salud, cuántas adicciones trae aparejada la soledad a distintas sustancias, ¿no? Para no sentirnos tan solos. Así es, como una forma de paliar, de ahogar, de callar ese sentimiento de soledad, de abandono, que es un sentimiento, bastante complejo, y que aparte la persona que lo siente, le siente vergüenza de decirlo, de comunicarlo, porque culturalmente está construido que es ser débil decir que me siento solo y que no puedo afrontar. Y qué importante es poder decirlo para obtener ese apoyo, esa ayuda para sobrellevarlo. Y Gabriela, a propósito de todo esto que estás diciendo a nivel de salud en nuestro país, lo que más se ha consumido durante la pandemia a nivel médico son ansiolíticos, antidepresivos y somníferos. Esto creo que nos está hablando de lo que tú nos estás trayendo hoy como tema, ¿no? De la soledad. Toda la familia de las benzodiazepinas, de los supresores del ánimo, todo eso ha estado realmente. De hecho, somos una población con muy baja tolerancia al dolor. La población uruguaya somos una de las poblaciones que más consume remedios para el dolor automedicados, no recetados. Y realmente esta pandemia no nos ha colaborado en absoluto en ese aspecto. Pero todo esto que decimos, todo este consumo de sustancia, el estar aislado, va a tener un fuerte impacto en la pospandemia, en las relaciones sociales y sobre todo en las laborales. Claro. Ese volver a construir esa forma de estar con otros, esa ansiedad que vamos a traer, va a ser un factor muy importante que tiene que ser abordado, porque va a influir directamente en la salud de las personas, en la salud de las empresas, en la economía, en diferentes áreas. Por eso podemos decir que el aislamiento social es un predictor altamente significativo de la mortalidad, porque cuando somos insuficientemente estimulados desde lo social,
van a darse este tipo de cosas. Se va a ver afectado el razonamiento, la memoria, la homeostasis hormonal, la metabólica, la conectividad del cerebro, la neuroplasticidad, la resistencia inmunológica a diferentes enfermedades, entre ellas a la estrella del momento, el COVID. Claro. Pero no solo las físicas, sino también las enfermedades mentales. Por eso quería dejarle, para ir cerrando la columna el día de hoy, que digan: me siento solo, y que se lo digan al médico. Es una realidad, es la única forma que lograremos obtener ayuda cuando lo decimos, cuando lo podemos verbalizar, y tener muy en claro que estar solo, la palabra soledad, la soledad en sí, es algo que nos puede matar, por su impacto en toda nuestra salud física y mental. Entonces debemos encontrar formas de protegernos, buscar formas de estar en contacto, formas de construir con otros, porque hay otros que también se sienten solos y tampoco se sienten habilitados para decirlo. Claro, bueno, lo importante es irnos con este concepto de reconocerlo. Lo primero, reconocerlo y planteárselo a nuestro médico tratante, y creo que ahí vamos por buen camino. Y con todas estas herramientas y consejos y reflexiones que hacemos contigo miércoles a miércoles, creo que vamos a ir construyendo, vamos a ir saliendo de a poquito y construyendo lazos afectivos y sintiéndonos menos solos. Gabriela, un placer como todos los miércoles. Un gusto, Andrea. Que tengan muy buena semana y bueno, una buena semana para los oyentes también. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.